Javier se paró frente a la puerta de la habitación de su hijo, el corazón latiéndole como un tambor enloquecido. Con un suspiro profundo, abrió la puerta y vio a Mateo sentado en la cama, jugando con su teléfono. «Hijo, necesito hablarte de algo importante», dijo Javier, su voz temblando ligeramente. Mateo levantó la vista, inocente y curioso. Pero en cuestión de minutos, después de que Javier confesara su orientación sexual y su relación con Carlos, el rostro del niño se transformó en una máscara de horror y rabia. «Papá, ¿eres gay? ¿Con ese hombre? Ojalá me hubieras dejado morir cuando nací en lugar de mentirme toda la vida», gritó Mateo, las lágrimas rodando por sus mejillas, dejando a Javier paralizado, el mundo derrumbándose a su alrededor. La confesión había sido planeada durante meses. Javier, un profesor de historia de 40 años en un colegio de Madrid, había vivido en el armario durante demasiado tiempo. Su matrimonio con Elena había sido una fachada. Un intento desesperado por encajar en las expectativas de su familia conservadora de Andalucía. Elena lo sabía desde hace años, se habían divorciado amigablemente cuando Mateo tenía 5. Pero Javier había mantenido su verdadera identidad oculta para proteger al niño de los prejuicios. Ahora, con Carlos en su vida, un arquitecto carismático que lo hacía sentir vivo por primera vez, Javier sentía que no podía seguir mintiendo. Pero la reacción de Mateo fue un puñetazo en el estómago. El niño, influenciado por los comentarios homofóbicos de sus abuelos y los murmullos en el colegio católico donde estudiaba, no podía procesar la noticia. Javier se sentó en la cama, intentando abrazarlo. Pero Mateo se apartó como si su padre fuera un extraño. «No me toques. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Mamá se fue por tu culpa». «¿Verdad?», acusó Mateo, su voz quebrada por el llanto. Esa noche, Javier no durmió. Caminó por el apartamento en el barrio de Malasaña, donde la vida nocturna bullía fuera de sus ventanas. Pero dentro solo había silencio opresivo. Llamó a Carlos, quien lo esperó en un café cercano. «Lo hice. Le conté todo», murmuró Javier al sentarse, su rostro pálido. Carlos, con su habitual calma, tomó su mano. «Es un paso enorme. Amor. Dale tiempo». Pero Javier no podía sacudirse la culpa. Recordaba su propia juventud en Sevilla, donde su padre, un militar retirado, despotricaba contra esos desviados durante las cenas familiares. Javier había reprimido sus sentimientos por miedo al rechazo, casándose con Elena para complacer a todos. Ahora, al ver el dolor en los ojos de Mateo, se preguntaba si había sido egoísta. ¿Valía la pena su felicidad a costa de la de su hijo? Al día siguiente, en el colegio, Javier notó las miradas de sus colegas. Rumores habían comenzado a circular, un padre de un alumno lo había visto con Carlos en un bar gay. La directora, una mujer estricta de valores tradicionales, lo llamó a su oficina. «Javier, hemos recibido quejas. Los padres se preocupan por la influencia en los niños». Él defendió su derecho a una vida privada. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Mateo, meanwhile, en su escuela, evitó a sus amigos. Uno de ellos, Pablo, le preguntó qué pasaba. «Mi papá es»,
Diferente, murmuró Mateo. Y Pablo. Hijo de una familia progresista. Intentó consolarlo, eso no cambia nada. Es tu papá. Pero Mateo no podía aceptarlo, sentía que su mundo se había fracturado. La tensión en casa escaló rápidamente. Javier intentó dialogar con Mateo, llevándolo a un parque en el Retiro para hablar. Hijo. Ser gay no me hace menos tu padre. Te quiero igual. Dijo, ofreciéndole un helado. Mateo lo miró con resentimiento. Pero mentiste. Todos en el cole lo saben ahora. Me llaman cosas. Javier se horrorizó, no había previsto el acoso. Esa noche. Elena llamó. ¿Furiosa? ¿Cómo pudiste decírselo sin consultarme? Mateo está destrozado. Javier se defendió, necesitaba ser honesto. Pero Elena. Ahora viviendo en Barcelona con su nuevo esposo. Insistió en que Mateo se quedara con ella temporalmente. Javier accedió, sintiendo un vacío en el pecho al ver a su hijo empacar. Carlos lo apoyó. Pero incluso su relación comenzó a resentirse. Tal vez debamos pausar esto, sugirió Javier una noche. Pero Carlos negó, no. Lucharemos juntos. Sin embargo, la presión familiar no tardó en llegar. Su madre, desde Andalucía, lo llamó llorando, hijo. ¿Qué dirá la gente? Piensa en tu padre. Le dará un infarto. Javier colgó. Pero las palabras lo persiguieron. En el trabajo, un grupo de padres presentó una petición para su despido, alegando inmoralidad. La directora lo suspendió temporalmente. Y Javier se encontró solo en su apartamento, cuestionando cada decisión. ¿Era su amor por Carlos Ward el precio de perder a su hijo y su carrera? Mientras tanto, Mateo en Barcelona luchaba con sus emociones. Elena intentaba explicarle, tu padre te ama. Solo es quien es. Pero Mateo, confundido, buscaba respuestas en Internet, encontrando foros llenos de odio y otros de aceptación. Un día, vio un vídeo de un joven hablando de su padre gay. Y algo se removió en él. Pero el resentimiento persistía. Regresó a Madrid después de una semana. Y la reunión fue tensa. Javier lo abrazó. Pero Mateo se mantuvo rígido. No quiero conocer a Carlos, dijo. Javier respetó eso. Pero el silencio en casa era asfixiante. Una tarde, Mateo oyó a Javier llorando en su habitación y se acercó. Papá, ¿por qué no me lo dijiste antes? Javier explicó su miedo al rechazo. Y por primera vez, Mateo escuchó. Pero el camino era largo, la sociedad española, aunque progresista en leyes, aún albergaba prejuicios en rincones conservadores. Javier decidió unirse a un grupo de apoyo para padres LGBT, donde conoció historias similares. Allí, aprendió que la honestidad era dolorosa pero necesaria. Sin embargo, un incidente en el colegio de Mateo lo cambió todo, un bully lo empujó, llamándolo hijo de maricón. Mateo, en lugar de callar, defendió a su padre, mi papá es genial. Déjame en paz. Fue su primer paso hacia la aceptación. Pero también lo metió en problemas. Javier fue llamado al colegio. Y allí, enfrentando al director,
Defendió no solo a su hijo sino a su identidad. No permitiré que discriminen a mi familia, declaró. Esa noche, Mateo se acercó. Papá. Lo siento por lo que dije. Javier lloró de alivio. Pero sabía que las heridas tardarían en sanar. Los días siguientes trajeron una frágil tregua. Javier y Mateo intentaron reconstruir su relación con rutinas simples, cenas juntos, paseos por el barrio. Pero el fantasma de Carlos acechaba. Javier lo extrañaba, pero priorizaba a su hijo. Carlos entendía. Pero la distancia creaba grietas. No puedo vivir a medias, le dijo Carlos en una llamada. Javier prometió resolverlo pronto. En el grupo de apoyo, Javier compartió su historia. Recibiendo consejos, involucra a tu hijo gradualmente. Decidió invitar a Carlos a una cena neutral. Pero Mateo se negó rotundamente. No estoy listo, dijo. Y Javier cedió, sintiendo la culpa de dividir su corazón. Meanwhile, en el trabajo, la suspensión se levantó tras una investigación que encontró las quejas infundadas. Pero el daño estaba hecho. Colegas lo miraban con lástima o desconfianza. Un amigo cercano, Miguel, lo apoyó. Eres un gran profesor. No dejes que te derroten. Pero Javier cuestionaba su vocación. ¿Podía enseñar historia cuando su propia vida era un campo de batalla? La familia extendida intervino con fuerza. El padre de Javier, don Antonio, viajó desde Sevilla para arreglar las cosas. En el apartamento, lo confrontó. Hijo. Esto es una fase. Piensa en tu madre. ¿En la iglesia? Javier. Por primera vez, se plantó. Papá. No es una fase. Soy gay. Y lo aceptes o no, es mi verdad. Don Antonio se fue furioso, amenazando con cortar lazos. La madre llamó después, suplicando reconciliación. Javier se sintió traicionado por su propia sangre. Mateo, oyendo la discusión, se asustó. Los abuelos me odiarán. Javier lo tranquilizó. No. Pero deben aprender. Ese incidente despertó en Mateo una curiosidad. Preguntó sobre Carlos. Es un buen hombre. Hijo. Me hace feliz. Mateo frunció el ceño. ¿Pero y mamá? Javier explicó que el amor no era exclusivo. Pero el niño luchaba con el concepto. En la escuela, el acoso continuó. Pero Mateo encontró aliados en Pablo y otros. Un día, participó en una charla sobre diversidad, organizada por una ONG. Allí, oyó testimonios que resonaron con su situación. Regresando a casa, le dijo a Javier: hoy aprendí que ser gay no es malo. Fue un rayo de esperanza. Pero la realidad golpeó pronto. Carlos, cansado de esperar, propuso una pausa. Te amo. Pero no puedo ser un secreto. Javier, devastado, accedió temporalmente. Esa noche, bebió solo, recordando su primer encuentro con Carlos en una exposición de arquitectura. Habían conectado instantáneamente. Pero Javier había huido por miedo. Ahora, perdía lo que más quería. Elena, enterada, viajó a Madrid para mediar.
En una reunión familiar. Confrontó a Javier: debes equilibrar tu vida. Mateo. Presente. Vio el dolor de sus padres y sintió responsabilidad. Todo es por mi culpa, murmuró. Elena lo abrazó: no. Es la vida. Pero la presión social escaló cuando un periódico local publicó un artículo sobre profesores LGBT en colegios católicos, mencionando a Javier anónimamente. Padres protestaron fuera del colegio. Y Javier recibió amenazas anónimas. Temió por Mateo, considerando mudarse. En una sesión de terapia familiar que iniciaron, el psicólogo exploró los conflictos. Mateo, ¿qué sientes realmente? El niño admitió: tengo miedo de perderte. Papá. Javier lloró, prometiendo estar siempre. Pero el terapeuta advirtió: la sociedad no cambiará de la noche a la mañana. Un giro inesperado ocurrió cuando don Antonio sufrió un leve infarto. Javier viajó a Sevilla con Mateo. En el hospital, el abuelo, debilitado, murmuró: hijo, no quiero perderte. Fue el comienzo de un diálogo forzado. Javier compartió su dolor acumulado: papá, me obligaste a esconderme. Don Antonio. Por primera vez. Escuchó. Tal vez me equivoqué, admitió. Mateo. Testigo. Vio la vulnerabilidad familiar. Regresando a Madrid, Mateo pidió conocer a Carlos. Quiero ver por qué te hace feliz. Javier, sorprendido, organizó un encuentro en un parque. Carlos llegó nervioso, ofreciéndole a Mateo un regalo: un libro sobre historia. Su pasión compartida con Javier. Mateo fue cauteloso. Pero Carlos lo ganó con anécdotas divertidas. Tu papá es el mejor, dijo. Mateo sonrió tímidamente. Esa noche, Javier y Carlos se reconciliaron. Pero Javier sabía que era frágil. En el colegio, un nuevo incidente: un profesor homofóbico confrontó a Javier en la sala de maestros. Estás corrompiendo a los niños. Javier respondió con calma: enseño tolerancia. Algo que te falta. El incidente llegó a la directora, quien respaldó a Javier. Pero la tensión persistía. Mateo comenzó a defender a su padre activamente. En una asamblea escolar, habló sobre diversidad: mi familia es diferente, pero es mía. Recibió aplausos, pero también críticas. Un padre conservador retiró a su hijo del colegio en protesta. Javier se sintió orgulloso, pero preocupado por el costo emocional en Mateo. Carlos se integró más, ayudando con tareas. Una cena familiar con Elena y su esposo selló una nueva normalidad. Pero las sombras del pasado acechaban. Javier recibió una carta de su padre, pidiendo perdón. Acepto quién eres. Fue un alivio. Pero Javier cuestionaba si era genuino. La historia culminaba en una decisión crucial: Javier fue ofrecido un puesto en un colegio progresista. Pero implicaba mudarse. Discutió con Carlos y Mateo. Podríamos empezar de nuevo, dijo. Mateo, ahora más maduro, apoyó: donde sea, mientras estemos juntos. Pero la elección pesaba. La oferta de trabajo en Barcelona tentaba a Javier. Significaba dejar Madrid, sus raíces,
Pero también escapar de los prejuicios locales. Carlos. Entusiasmado. Veía una oportunidad para vivir abiertamente. Allí hay más aceptación. Argumentó. Mateo. Sin embargo, dudaba, extrañaré a mis amigos. Javier pospuso la decisión, priorizando la estabilidad. En terapia. Exploraron los miedos, cambiar no resuelve todo. Advirtió el psicólogo. Javier reflexionaba sobre su viaje, de la represión a la liberación. Pagando con dolor. Una noche. Mateo tuvo una pesadilla. Gritando, no te vayas. Papá. Javier lo consoló. Recordando su propia infancia marcada por el silencio. Decidió quedarse. Luchando en Madrid. Pero el destino intervino cuando Carlos recibió una oferta laboral en Valencia. Es mi sueño. Pero no sin ti. Dijo. Javier se sintió dividido, sacrificar su relación por su hijo. ¿O arriesgar todo? La confrontación con la sociedad alcanzó un pico en una manifestación por derechos LGBT en la Puerta del Sol. Javier llevó a Mateo. ¿Quién vio banderas arcoíris y gente celebrando? Esto es por ti. Papá. Dijo Mateo. Sosteniendo su mano. Pero contra manifestantes gritaron insultos. Y un objeto voló cerca. Javier protegió a Mateo. Pero el miedo lo invadió. En casa. Discutieron, el mundo es cruel. Dijo Javier. Mateo replicó, entonces cámbialo. Inspirado. Javier escribió un artículo para un blog sobre su experiencia. Anónimo al principio. Se viralizó. Recibiendo apoyo y odio. Un periodista lo contactó para una entrevista. Javier aceptó. Exponiéndose. La entrevista salió en El País. Detallando su coming out y el impacto en su familia. Reacciones mixtas, amigos lo felicitaron. Pero su colegio recibió más quejas. La directora lo respaldó, eres valioso. Pero don Antonio. Leyendo el artículo. Llamó enfurecido, has avergonzado a la familia. Javier colgó. Pero el rechazo dolió. Mateo. Orgulloso. Lo defendió en redes sociales infantiles, mi papá es un héroe. Carlos. Meanwhile. Declinó la oferta en Valencia para quedarse. Tú y Mateo son mi prioridad. Javier se conmovió. Pero la culpa persistía. En una cena romántica. Confesó, siento que te arrastro a mi caos. Carlos lo besó, es nuestro caos. Pero la realidad golpeó cuando Mateo fue suspendido por pelear con un bully que insultó a Javier. En la reunión escolar. Javier confrontó al director, deben educar contra el odio. El director accedió a talleres de diversidad. Mateo. Castigado. Reflexionó, lo hice por ti. Javier lo abrazó, no necesitas pelear mis batallas. Ese incidente fortaleció su vínculo. Pero expuso vulnerabilidades. Elena. Preocupada. Sugirió custodia compartida permanente. Javier se negó, somos una familia. Pero la idea lo atormentaba, ¿era egoísta reteniendo a Mateo? Una traición inesperada vino de Miguel. Su colega. En una reunión. Miguel reveló accidentalmente detalles privados. Alimentando chismes. Javier se sintió traicionado, pensé que eras amigo. Miguel se disculpó.
Pero la confianza se rompió. Javier consideró renunciar. Pero Mateo lo disuadió: no huyas. Inspirado, Javier organizó un evento en el colegio sobre tolerancia, invitando oradores LGBT. Fue un éxito, con padres asistiendo. Mateo participó, compartiendo su historia. Al principio odié a mi papá, pero ahora lo entiendo. Aplausos resonaron. Pero un padre conservador interrumpió: esto es indoctrinación. Javier respondió: es educación. El evento polarizó, pero abrió diálogos. Carlos asistió, conociendo a colegas de Javier. Estoy orgulloso, dijo. Esa noche, la familia celebró. Pero Javier sabía que las batallas continuaban. La alta tensión llegó cuando don Antonio visitó nuevamente. Esta vez con la madre. En una cena tensa. Confrontaron a Javier: aceptamos. Pero discretamente. Javier negó: no viviré escondido. Mateo intervino: abuelos. Papá es feliz con Carlos. Don Antonio, sorprendido, miró a su nieto. ¿Has crecido? Fue un momento de quiebre. Los abuelos, aunque reacios, prometieron intentarlo. Javier sintió un peso levantarse. Pero la sociedad más amplia acechaba. Recibió correos de odio tras la entrevista, pero también mensajes de apoyo de padres LGBT. Uno lo invitó a un foro nacional. Javier aceptó, llevando a Mateo y Carlos. En el foro, habló sobre el costo de la honestidad: perdí amigos. Casi pierdo a mi hijo. Pero gané libertad. El público ovacionó. Mateo, en el público, lloró de orgullo. Pero en el viaje de regreso, Carlos confesó dudas: a veces me pregunto si vale la pena. Javier lo tranquilizó: juntos. Sí. El clímax se acercó con una crisis familiar. Elena anunció que se mudaba al extranjero por trabajo de su esposo. Mateo puede quedarse contigo full time, dijo. Javier se alegró. Pero Mateo entró en pánico: no quiero perder a mamá. La transición fue emocional. Javier y Carlos ayudaron a Mateo a adaptarse. En terapia, Mateo expresó resentimiento residual: todo cambió por ti. Javier admitió: sí. Y lo siento. Pero no me arrepiento de ser yo. Esa honestidad profundizó su conexión. Carlos se mudó al apartamento, creando una nueva dinámica. Mateo lo aceptó gradualmente, jugando fútbol juntos. Pero desafíos surgieron: vecinos murmuraban. Y un incidente en el parque donde unos hombres insultaron a Javier y Carlos. Mateo los defendió: son mi familia. La policía intervino. Pero el miedo linger. Javier consideró terapia para todos. La sociedad española, con sus leyes progresistas pero divisiones culturales, probó su resiliencia. Javier fue promovido en el colegio por su activismo, pero enfrentó backlash en una conferencia educativa. Un panelista lo atacó: los niños necesitan modelos tradicionales. Javier replicó: necesitan amor, no estereotipos. Ganó el debate, pero agotado. Cuestionó su lucha. Carlos lo apoyó: estás cambiando vidas. Mateo, ahora 12, escribió un ensayo escolar sobre su familia.
Ganando un premio. Mi papá me enseñó a ser valiente. Javier lloró leyéndolo. Pero el precio era alto, su salud mental sufría. En una noche de insomnio, confesó a Carlos, a veces deseo haber permanecido en el armario. Carlos lo abrazó, pero no serías tú. La familia extendida evolucionó, don Antonio invitó a Carlos a Sevilla. La visita fue tensa, pero productiva. Eres bienvenido, dijo el abuelo. Un gesto pasó. Un daño inesperado ocurrió cuando Mateo descubrió cartas antiguas de Javier a Elena, revelando que el matrimonio fue por presión social. Me mentiste sobre todo, acusó. Javier explicó, era joven. ¿Asustado? Mateo huyó a casa de un amigo, forzando a Javier a confrontar su pasado. En la reconciliación, Mateo admitió, te perdono. Pero duele. Ese perdón fue transformador. Javier decidió escribir un libro sobre su experiencia, compartiendo lecciones. Carlos Ceo escribió, fortaleciendo su lazo. La publicación trajo atención, entrevistas en TV, donde Javier defendió, la homofobia destruye familias. Mateo apareció en una, diciendo, amo a mi papá. Pero trolls online atacaron. Y Mateo enfrentó ciberbullying. Javier lo protegió, reportando cuentas. El incidente unió a la familia, pero destacó el costo continuo. En el final, Javier reflexionó sobre sus elecciones. Había ganado aceptación, pero perdido inocencia en Mateo. Carlos propuso matrimonio en una cena romántica. Sí, dijo Javier, con Mateo aprobando. La boda pequeña en Madrid simbolizó triunfo, con familia presente. Don Antonio dio un brindis vacilante, por el amor. Pero no todo era perfecto, prejuicios persistían. Mateo. ¿Maduro? Preguntó, papá. ¿Fue correcto decírmelo tan joven? Javier respondió, creí que sí. Pero cada decisión tiene consecuencias. La historia cerró con ellos caminando por el retiro, simbolizando resiliencia. Sin embargo, la pregunta Linger, ¿es siempre la honestidad el mejor camino? ¿Incluso cuando destroza mundos inocentes? ¿Fue correcto que Javier saliera del armario ante su hijo a tan temprana edad, priorizando su verdad sobre la estabilidad emocional del niño?